Buenos días, mi nombre es Andrea, le damos la bienvenida a todos y agradecemos su participación de parte de todo el equipo de Iterop. En esta de nuevo jornada de webinar, la cual tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. Cualquier pregunta pueden realizarla en el módulo de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y serán respondidas en el final del webinar. Hoy nos acompañan Mariana Pujols. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Andrés. Y nos acompaña Lucas Potnow. Lucas, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué tal? Buenos días para todos. Esperemos que cuando termine este webinar les resulte más fácil aprender a usar robots que a pronunciar mi apellido. Hoy vamos a estar hablando del auge de los robots para riesgos de seguridad de TI. Primero nos gustaría presentarnos quiénes somos nosotros. ¿Sí? Interop es una empresa integradora de servicios y de productos informáticos especializados en brindar una solución al cliente, con más de 20 años de experiencia en el mercado, y ya saben lo que significa 20 años aquí en Argentina, habiendo pasado todas las crisis que fueron ocurriendo. De hecho, hoy día estamos en una pandemia y Interop sigue apostando por el crecimiento. De hecho, a mí me han contratado en plena pandemia. Pero como les decíamos, somos una empresa especialista en análisis de datos, integración de datos y reportes, gestión de riesgos, inteligencia de negocios, gestión documental y ciberseguridad. Para Interop es fundamental, tiene 3 pilares fundamentales, como les decía, que una es la cuestión geográfica, donde estamos en la región. Verán que tenemos oficinas en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay y en Argentina. Pero también en el resto de la región tenemos socios estratégicos que nos acompañan para dar una cobertura geográfica totalmente integral. Otro de los pilares fundamentales que tenemos son nuestros socios de negocios, que aquí vamos a ver, nuestros partners. Por supuesto, ya sabemos Galvanize, Acerian Analytics y Hibon. Ya en breve van a ver en unas próximas diapositivas una novedad que tenemos para contarles sobre quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros partners de negocios. Pero también tenemos, capaz que no es bueno mencionarlos en este momento, nuestros partners, que son OpenText, que es la empresa más grande de software de Canadá; Refinitiv, empresa de tecnología de datos; Terranova, que es socio global de capacitación en conciencia de seguridad; Tableau, que es una empresa de análisis visual de datos; y Archivar, que es un programa de gestión de documental y procesos de una empresa. Estos son nuestras soluciones completas de nuestros partners. Y la otra parte fundamental y nuestro pilar fundamental son ustedes, nuestros clientes. Aquí van a ver varios de ellos que están ustedes participando de esta reunión, y los que no están en esta, ojalá que rápidamente puedan integrar esta lista de nuestros clientes, sería un orgullo para nosotros. Pero queremos mostrarles un poco para que vean la diversidad de clientes que tenemos, ya sean bancos, sean entidades financieras, entidades de gobierno, ¿sí? De producción. Tenemos gran variedad de clientes que nos acompañan ya desde hace muchos años. Este es nuestro tercer pilar, que para nosotros es fundamental. Y como les decía antes, la novedad que tenemos para contarles es que Diligent, que es una empresa de GRC, una de las empresas más grandes del mundo de GRC, ha adquirido a Galvanize, ¿sí? Y Mass Steel. Que esto es importante porque Diligent ha invertido $1 billón para convertirse de esta forma en una de las empresas más grandes del mundo en esta solución. Es un paso importante y una inversión importante se está haciendo a futuro para poder alcanzar todo esto. Aquí vamos a estar viendo ya la solución completa de Hibon. Este es el mapa completo que tenemos, ya varios de ustedes lo han visto siempre, pero es importante a lo que nos vamos a estar refiriendo hoy, que esta es la solución de Hibon, que permite realizar desde la importación de datos de diferentes de origen y accesos a diversas bases de datos, o a través de conectores, o directamente de Acerian Analytics. El análisis de los datos y armado de scripts para la automatización de los controles y procesos a evaluar, utilizando robots. Por último, la presentación de resultados en forma de gráficos, junto con la posibilidad de armar tableros gráficos para compartir con los responsables. Hablamos de los gerentes. Hoy vamos a estar hablando fundamentalmente de la automatización, pero también es importante que sepan cuál es la unidad completa de Hibon, ¿sí? Con todo lo que es el RISC-BON, Compliance, Controles, Audit-BON, Fraud-BON,
Y aquí en gris van a ver todas las unidades de negocios que se están incorporando en forma inmediata y a mediano plazo, ¿sí? Todo es lo que van a tener ustedes rápidamente para poder verlo. Pero como les decíamos antes, hoy vamos a estar hablando del auge de los robots para riesgos y seguridad de TI. ¿Qué es RPA y cómo las compañías se benefician de los robots hoy en día? Sería bueno ver qué es robótica en un contexto de GRC. Sería, creo, una definición básica de robótica. Es simplemente un conjunto de herramientas utilizadas para automatizar las tareas repetitivas de los trabajadores del conocimiento. Es importante considerar la robótica como una forma de incrementar y agregar capacidad de manera sostenible sin tener que depender de la plantilla. Por eso, Robotics en un contexto de GRC es una gran herramienta para automatizar procesos repetitivos, una forma de sostener y poder incrementar la capacidad sin tener que confiar en aumento de presupuesto, una gran herramienta para que la organización conozca las capacidades y el valor agregado que aporta el equipo. Comenzaremos hablando del uso de robótica para la automatización, especialmente en las áreas de TI, ¿sí? O en las evaluaciones del control para sostener un ejemplo concreto sobre cómo usar este tipo de tecnología. Solo recorreremos algunos pasos diferentes sobre cómo se puede crear la automatización de evaluaciones, solo con un ejemplo muy simple en un control de acceso de usuarios. Acá vamos a estar viendo en esta planilla, vamos a estar viendo mirando hacia atrás y mirando hacia el futuro, el valor agregado. ¿Cuáles son los pasos que se pueden ir dando en la automatización? Muestras, evaluaciones manuales, evaluaciones automatizadas, evaluaciones proactivas, para llegar finalmente a las evaluaciones predictivas. Pero bueno, aquí vamos a ver, como les decíamos antes, el ejemplo concreto, pero esta parte, y acá es donde uno saca pecho y muestra realmente el valor agregado que tiene Interop. Le voy a dar paso para mostrar este ejemplo a nuestra especialista en el tema, que es Mariana Pujals, para que puedan ver. En definitiva, cómo podemos aplicar el RPA para automatizar los controles del sector de TI, un ejemplo común para las áreas de TI en diversas industrias. Y aquí sí, ya le damos la presentación para Mariana, quien nos va a estar explicando y mostrando este ejemplo que nos va a servir mucho. Le damos la bienvenida a Mariana y seguimos con ella. Mariana. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo les voy a estar explicando entonces con un ejemplo práctico cómo podemos automatizar todo el proceso completo. Les voy a compartir un minuto desde acá. Entonces, la idea de la automatización para las evaluaciones de control y riesgo en este esquema, ¿sí? Mencionado por Lucas, es un primer paso cuando se realizan muestras y evaluaciones manuales, ¿no? Que habitualmente uno las realiza cuando no puede analizar el 100% de la población, ¿no? Entonces la idea es tomar una cierta muestra representativa del universo con la cual yo pueda llegar a una conclusión y que, digamos, sea válida, sea representativa. Entonces, para nuestro ejemplo de hoy, vamos a estar verificando los empleados que están dados de baja según la información de recursos humanos y que tengan deshabilitada su cuenta en Active Directory. Para eso vamos a hacer una muestra de 25 empleados que figuran dados de baja en los sistemas de recursos humanos y lo compararemos con la información de Active Directory. Para poder seleccionar la muestra, por ejemplo, podemos tener un criterio de elegir cuáles son los empleados contratados en el año 2011, eso simplemente a través de un filtro en el archivo o la información que vayamos a trabajar, va a ser suficiente como para seleccionar la muestra, ¿sí? Habitualmente los sectores responsables que nos tienen que dar la información para poder trabajar nos pueden estar dando listados en formato de Excel, que es muy habitual, y también, por ejemplo, en el área de seguridad nos pueden estar
dando archivos en formato de texto que también vamos a poder trabajarlos, ¿sí? Pero Con cualquier archivo que nos mande el cliente o que use el cliente, nosotros ujú, podemos estar interactuando en ACL, ¿correcto? exactamente, la idea es poder importar estos diferentes archivos con diferentes formatos para que luego, una vez que los tengamos en ACL, los trabajemos de manera conjunta sin ningún problema, ¿sí? Entonces, si bien con este tipo de evaluaciones manuales y por muestra estamos cumpliendo con los requisitos de las pruebas de cumplimiento para SOX, vamos a estar analizando una porción del universo, con lo cual vamos a estar llegando a resultados parciales, vamos a agregar poco valor al negocio, y vamos a estar invirtiendo demasiadas horas en un trabajo manual para poder llegar a realizar el control que tenemos que verificar. Entonces, si avanzamos un paso más, vamos a ver cómo estas evaluaciones las podemos realizar en forma automatizada, ¿sí? Que para el mismo control la idea va a ser lograr utilizar la tecnología para la automatización de los datos en la descarga de la información, ya sea de recursos humanos o del área de seguridad, conectando directamente a los datos y de ahí poder trabajar con estos para poder verificar este ejemplo de las cuentas deshabilitadas en usuarios que están dados de baja. Entonces, con este esquema, el plan de evaluación consta de 5 pasos. El primer paso va a ser obtener información de las diferentes fuentes en tiempo real. A continuación vamos a poder analizar el universo de los datos, no vamos a tener limitación en cuanto al volumen y vamos a tener la seguridad de la certeza de la información, ¿sí? Porque vamos a estar conectándonos a los datos de origen directamente. A continuación, todo el análisis que vayamos haciendo lo vamos a poder automatizar a través de un script para planificar y programarlo que se ejecute con la frecuencia que nosotros necesitemos. Finalmente vamos a poder, una vez que encontramos estas debilidades, excepciones o casos a informar de nuestro control, vamos a poder, a través de flujos de trabajo, enviar notificaciones a los responsables para que tomen acción sobre los casos y puedan corregirlos en tiempo y forma. Y por último vamos a poder convertir los resultados en pruebas de KPI. Vamos a estar trabajando en este ejemplo con archivos de Excel y archivos de texto delimitado para poder obtener la información, pero recuerden que con ACL vamos a poder conectarnos directamente a las bases de datos de los software de recursos humanos, por ejemplo, Sage, Patriot, Bisneo, Bismarck HDR, Paycor o PeopleSoft. Con las principales soluciones de recursos humanos. Tengo una pregunta, Mariana. Esto para cuando Sí. haces la conexión, ¿es directamente con cómo te conectás con estas bases de datos a nuestro ACL? ACL tiene diferentes conectores, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso un conector de Active Directory que nos va a vincular directamente con el sistema y de ahí vamos a poder descargar, elegir las tablas que contienen la información que necesitamos utilizar y traerlas a ACL en un formato, digamos, entendible. Y este mecanismo de obtención de datos se repite para cualquier base de datos. Es decir, siempre que tengamos un conector configurado dentro de ACL, vamos a poder elegirlo y seleccionar las tablas de cada base de datos que tengamos que utilizar. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, en este caso, para Active Directory vamos a estar eligiendo la tabla de usuarios y si es necesario obtener datos que no están en la tabla de usuarios, pero que sí figuran en otra tabla, la vamos a poder vincular en el mismo proceso de importación. ¿Vos podés traer Ahorrándonos distintas tablas para poder trabajar sobre el mismo proyecto? Exacto, sí. La idea es que podamos agilizar todo este proceso de importación, ya que nos permite
vincular tablas entre sí, teniendo campos claves en común, obviamente, y finalmente traernos una tabla final con toda la información que necesitemos para nuestro análisis, ¿sí? Y es un solo paso de importación. Perfecto. Bien. Cuando nosotros importamos los datos y los tenemos en ACL, los vamos a trabajar y vamos a estar viéndolos todos de la misma manera, no importa de dónde provengan. Muy bien, entonces yo les voy a estar mostrando el caso práctico del acceso de los usuarios que están dados de baja y que vamos a verificar las cuentas que estén deshabilitadas. Para eso acá yo tengo un proyecto de ACL, ¿sí? Y voy a comenzar importando los archivos que tengo para trabajar, para hacer este control. Entonces, acá yo tengo un archivo de empleados, que es el que me envió el área de recursos humanos, es un archivo de Excel. En este caso tiene dos hojas, una con la información de empleados y otra con la información de los códigos y nombres de departamento de la compañía, que la voy a traer porque va a ser un dato importante para mostrar los resultados que se entiendan en el caso de detectar empleados a informar a qué sector pertenecen. Entonces vamos a poder seleccionar las dos hojas y en el proceso de importación vamos a ver que cada una de esas hojas va a ser una tabla dentro de nuestro proyecto. Acá tenemos la información de los empleados y la información de los departamentos de la empresa. Para cada uno de los empleados vamos a tener una columna de estatus que nos va a indicar el estado, si está dado de alta o dado de baja. Y en el caso de que esté dado de baja, vamos a tener también la fecha de la baja. Y finalmente al costadito vamos a ver el código del departamento del sector donde trabajan. Entonces, acá yo una vez que traigo los datos no se pueden modificar, yo estoy marcando desde el teclado intentando modificar y esto no es posible, así que con ACL vamos a tener la seguridad de que no se va a modificar la información por error. Nadie va a poder meter mano y cambiar la tabla que estamos trabajando. Tal cual, exactamente. Si necesitamos modificar algún dato, se va a tener que modificar en el archivo de origen, ¿sí? Bien, en este caso, como yo quiero, por ejemplo, tener idea de en cada sector de la compañía cuántos empleados tengo dados de baja o dados de alta, si bien tengo el código, no tengo el nombre. Entonces, para esta tabla de resultados que me gustaría obtener, quiero tener el nombre del departamento y para eso voy a vincular la tabla de empleados con la de departamento. ACL tiene un comando que me permite vincular tablas entre sí, seleccionando un campo en común, en este caso código de departamento de ambos lados, y vamos a elegir, esto finalmente va a dar una tabla, ¿no? De resultados que tenemos que elegir qué campos de una tabla de empleados y la tabla de departamentos queremos que aparezcan en la tabla final. Entonces, los voy a ordenar para que aparezcan en forma prolija. Los campos que queremos de la tabla de empleados y el nombre del departamento que me está faltando, ¿sí? Hay diferentes tipos de vínculos para hacer o comparaciones para hacer entre tablas. Yo voy a elegir una de ellas que nos va a dar la información de todos los empleados que tenemos en nuestra tabla de empleados. Entonces, esto va a ser como nombre de tabla, le vamos a poner empleados por departamento. Entonces, acá vamos a tener toda la información de la primera tabla, que es la de empleados, más el nombre del departamento que nos estaba faltando. Con esta tabla de información que tenemos completa, vamos a poder hacer un análisis, ¿sí? Agrupando por
sector, ¿sí? Por departamento y por estado, para poder saber cuántos empleados tengo en cada caso. Para eso voy a utilizar un comando que me permite consolidar la información, y en este caso vamos a elegir el departamento, ¿sí? Y el estado. Entonces, esto también va a ser una tabla que vamos a tener para analizar, que van a ser empleados por estatus y departamento. Entonces, acá podemos decir que en auditoría tenemos 8 empleados dados de alta, 3 empleados dados de baja, ¿sí? En cobranzas lo mismo, en comercial, contable y así para cada uno de los departamentos de la compañía. Todo lo que yo voy haciendo dentro del proyecto de ACL va quedando registrado en el log, ¿sí? Este es el log de ACL, es un log secuencial en el que cada uno de los pasos que voy seleccionando y realizando se escribe para que yo pueda no solamente ver qué es lo que hice, sino poder recuperar nuevamente un resultado de algo que ejecuté anteriormente. Por ejemplo, Tenés todo el mapa de lo que se fue haciendo como para poder detectar exactamente, exactamente qué fue lo que pasó. exactamente. Si yo, por ejemplo, hago un filtro sobre un departamento, ¿sí? Ahí filtré solamente el departamento de auditoría, puedo ver que acá aparece el filtro, es decir, que se aplicó un filtro sobre ese departamento, ¿sí? Entonces, Perfecto. cada cosa que voy haciendo va quedando registrado en el log, lo cual me va a permitir, por un lado, documentar nuestro trabajo de análisis, y por otro lado, obtener resultados o ejecuciones anteriores que quizás las tengo que verificar para hacer algún análisis. Entonces, al tener el log, me va a permitir rastrear qué es lo que hice para llegar a este resultado. Bien, ahora, con respecto a nuestro objetivo del control del caso práctico, nos vamos a traer la información de Active Directory, que en este caso nos enviaron un archivo de texto delimitado, ¿sí? Entonces vamos a importar información de Active Directory, ACL reconoce el tipo de archivo, selecciona los campos, ¿sí? En base al identificador que delimita a cada uno de ellos. Vamos a ponerle un nombre de tabla. Vamos a poder elegir qué campos queremos traernos y con qué formato. Por ejemplo, en el caso de la fecha, nosotros le vamos a indicar que la fecha está en este archivo armada como mes, día y año, 4 dígitos del año, uno más, ahí está. Por ejemplo, el campo del código del empleado lo vamos a traer como numérico. Vamos a poder ir, digamos, ajustando dentro de lo posible los formatos de los campos para que sean homogéneos entre las dos tablas, ¿sí? A veces no es posible, porque si le cambio el formato me cambia el dato, pero si sucede eso, vamos a poder crear dentro de ACL, dentro de la tabla, nuevos campos, ajustando ese formato para poder trabajar. Entonces, acá yo ya tengo la información de Active Directory. Lo que vamos a hacer a continuación es vincular la tabla de empleados que tiene el departamento con la información de Active Directory por el código del empleado. Entonces, volvemos a vincular ambas tablas. Quiero tener como información de la tabla final todo lo que vienen los empleados, y del lado de Active Directory voy a necesitar el estado de la cuenta, si está habilitada o deshabilitada. Acá vamos a poner otro nombre de tabla, control de usuarios. Y entonces vamos a tener
para cada uno de los casos si la cuenta está habilitada o no. ¿Cómo podemos obtener o detectar los casos que necesitamos encontrar, que van a ser aquellos empleados que están dados de baja pero que tienen su cuenta aún habilitada? Simplemente con un filtro. Nosotros podemos hacer un filtro por el campo estatus, que el estatus diga baja, eso me va a indicar que está marcado como dado de baja, y que la cuenta está, digamos, en valor false, que quiere decir que no se deshabilitó, que todavía aún está activa. Bien, entonces, simplemente con un filtro nosotros vamos a poder detectar que tenemos estos casos de empleados que están dados de baja pero tienen su cuenta aún deshabilitada. No la tienen, perdón, no la tienen deshabilitada, la tienen activa. Bien, podemos saber de qué sectores son, acá tenemos los sectores, y digamos, quiénes van a tomar acción sobre estos casos, y bueno, tendríamos que por un lado avisarle a los responsables de los sectores y por otro lado al responsable de seguridad para que de manera inmediata, digamos, puedan desactivar estas cuentas. Y ¿Sí? si se Esa van es la idea. generando alarmas y se les avisa a todos los sectores, ¿correcto? Exacto, esa es la idea, ¿sí? De, digamos, realizar este tipo de análisis para que todos estos pasos que yo fui mostrando lo podamos automatizar para que no dependa de la auditoría, ¿sí? Que cada vez que haga ese control esperemos que auditoría informe sobre estos casos, sino la idea es que, por un lado, para el área de auditoría, este trabajo que yo fui haciendo manual se arme en un script para que se pueda ejecutar todas las veces que necesiten, ¿sí? Y por otro lado, más adelante vamos a ver con la idea de ser un poco más proactivos para que podamos no solamente automatizar este proceso, sino que involucremos también a los responsables. Entonces, en este primer paso de automatización, cada una de las cosas que yo fui haciendo, como les conté, se van escribiendo en el log. Entonces la forma de armar un script, hay varias dentro de ACL, pero una de ellas es marcar los comandos, ¿sí?, que me sirven para el desarrollo de nuestro control. Una vez que los selecciono, los voy a poder guardar en un script, control de usuarios, y esto que yo acabo de marcar digamos, va a quedar acá en este script, que lo único que tiene son comandos de ACL, ¿sí? Que ACL entiende. No necesitamos tener conocimientos técnicos ni de programación para armar un script, ya que simplemente seleccionamos los comandos que queremos colocar en el script y nada más. Bien, entonces, yo les voy a mostrar acá unos scripts un poquito más prolijos y ordenados, que como verán, no solamente puedo crear uno con todos los pasos, sino que puedo ir separando, por ejemplo, todos los comandos de importación en un script, todos los comandos que yo utilice para hacer el análisis de la información, en este caso el control de empleados en otro, y finalmente para publicar los resultados. Como les comentaba Lucas, nosotros vamos a poder publicar las excepciones o los resultados de nuestro control, para no solamente mostrar un resultado gráfico, sino también poder involucrar a los responsables para que tomen acción sobre estos casos, ¿sí? Entonces, simplemente, como ven acá, lo que tenemos dentro de los scripts son comandos de ACL, ¿sí? Bien, ahora, una vez que tenemos todo esto armadito, esto se puede ejecutar a través de un robot. Les voy a mostrar, que sería el módulo de automatización.
donde acá yo tengo en el módulo de robots una tarea asociada a este proyecto de control de usuarios que lo voy a poder ejecutar, digamos, manualmente o programada. ¿Sí? Ahí voy a volver a entrar porque se acabó la sesión para poder mostrarles las ejecuciones, ¿sí? Que pueden ser manuales o programadas. Acá se programó que este control se ejecute todos los días a las 11 de la noche. Entonces, cada vez que se cumpla, se va a ejecutar. ¿Bien? ¿Y qué es lo que necesito para poder pasar de lo que es el script que armo desde Analytics al robot? Simplemente agregar estas declaraciones para que el robot entienda qué es lo que tiene que ejecutar, que van a ser el resto de los scripts, pero qué archivos o tablas de resultados va a tener que dejar finalmente una vez que termine de ejecutarse el robot. Entonces, acá vamos a ver cada una de las ejecuciones, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, en este caso, para el mismo ejemplo, los archivos de entrada, que van a ser, en este caso, el archivo de empleados y el archivo de Active Directory, pero también, si nosotros necesitamos acceder directamente a las bases de datos con robot, también lo vamos a poder hacer, ¿sí? Sin ningún problema. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería el acceso a través de los conectores de ACL. En este caso les voy a mostrar lo que es Active Directory, pero serían los mismos pasos para conectarnos a cualquier base de datos. Voy a elegir el conector, en este caso Active Directory. Acá me muestra las tablas a las que yo puedo, digamos, acceder. Voy a buscar la tabla de usuarios, la selecciono, elijo si quiero qué campos me quiero traer o todos, por defecto te trae todos, pero uno lo puede seleccionar, puede limitar con filtros la cantidad de registros a importar. Vamos a actualizar para ver una extracción de esos datos, un ejemplo de cómo se ven los datos con los campos que hemos seleccionado. Y finalmente, si estamos de acuerdo, vamos a guardar esa información de, digamos, que lee del Active Directory en un archivo que va a estar vinculado con la tabla dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, de esta manera obtuvimos la información de usuarios directamente desde Active Directory. Entonces, este mecanismo es igual para cualquier base de datos. Y acá no tuvimos que pasar por un listado intermedio generado por algún sector, ¿no? O bajado desde algún aplicativo. Bien, y nos da la seguridad de que estamos viendo los datos nativos, sin ninguna transformación en el medio. Perfecto. Bien, entonces, la automatización de todos los pasos que yo les fui comentando la hace el robot, ¿sí? El robot, cuando se ejecuta, hace todos los scripts que están dentro del proyecto, ejecutando cada uno de los pasos, y una de las tareas que le pusimos a este proyecto es publicar los resultados, ¿sí? De los casos de empleados que tenemos que informar, y esto se va a estar mostrando en el módulo de resultados, ¿sí? Acá, en el módulo de resultados de Hybom, vamos a estar viendo en esta colección los usuarios que están en baja con cuenta en Active Directory activa, ¿sí? Entonces, estos 10 casos van a ser los mismos 10 casos que nosotros detectamos cuando hicimos el control, ¿sí? Estos 10 casos van a ser los que se publican en el módulo de resultados. Y desde acá vamos a poder, desde el módulo de resultados, vamos a poder
armar gráficos para mostrar en forma gráfica estos resultados y que sean más fáciles de entender. ¿Ok? Bien. Entonces, con las evaluaciones automatizadas, como ven, vamos a poder analizar el 100% de los datos, ¿sí? Vamos a tener una excelente seguridad y veracidad de los resultados, las pruebas completas se van a ejecutar muy rápido y vamos a estar generando buenas prácticas presentadas al CEO. Y vamos a poder dar un pasito más para el manejo de las excepciones. ¿Sí? Como les mencioné en algún minuto, vamos a poder realizar una evaluación proactiva para que se involucren los responsables de las correcciones de estas excepciones. ¿Y cómo los involucramos? Enviándole notificaciones, ¿sí? Cada vez que ocurra esta situación, y que ellos puedan gestionar esos casos, y una vez que los gestionan, también nos pueden avisar a los auditores o analistas que los responsables lo están analizando, ¿sí? Todo esto de manera automatizada. Entonces, vamos a poder, por un lado, hacer la planificación del robot. Como les conté y les mostré, digamos, la ejecución puede ser manual o automática o programada. Acá es donde se define la frecuencia con la cual se va a ejecutar el robot, mensual, diario, semanal. Vamos a poder crear triggers o disparadores, que son los encargados de, en este caso, asignar y notificar a los responsables. Hicimos dos, uno de control de cuentas de empleados, que es el que notifica a los responsables, y el segundo para notificar al auditor cuando el responsable ya está gestionando los casos. Se le indica a estos disparadores en qué condiciones se tienen que ejecutar, en este caso cuando haya nuevos registros, qué acciones se van a tomar. Se les va a asignar a un responsable y se le va a enviar una notificación por correo electrónico. ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? En tiempo real. Entonces, ya tenemos automatizada la ejecución del control. Queremos que se ejecute todos los días. Cada vez que encuentre casos se va a disparar este trigger y ya le va a informar al responsable para que tome acción, ¿sí? Una vez que el responsable se entera, va a poder acceder a gestionar estas excepciones y a procesar los casos, y en este ejemplo va a cambiar de estado, que estaba en nuevo, va a cambiar en revisión, puede ser un falso positivo, puede ser un caso cerrado, un caso ya regularizado. Todo esto es parametrizable. También va a poder cargar comentarios y adjuntar información de respaldo, ¿sí? Para cada uno de los casos. Y las notificaciones que les comentaba se ven así, con el nombre del disparador, donde el responsable va a poder hacer clic para acceder, y en este caso la notificación del auditor, cuando el responsable cambia de estado los casos. Pero Y también queda todo documentado y por mail todo lo que se fue haciendo. exactamente, y queda en un solo lugar, que es en el módulo de resultados, toda la acción que hacen los responsables, ¿sí? Queda todo en un solo lugar. Y de manera, digamos, gráfica, vamos a poder armar estos tableros o storyboard con los resultados para poder compartirlos a los gerentes, directores que tengan que tomar alguna acción y no quieran meterse en el detalle de los casos, ¿sí? Yo les voy a estar mostrando el storyboard. Un minutito. Ok. Tengo que seleccionar acá storyboard, perdón. Vamos a buscar un storyboard. Esto es control de usuarios, los podemos buscar por acá.
Vamos a poner, por ejemplo, usuarios. En el módulo de resultados tenemos gran diversidad de gráficos para mostrar resultados, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Como ven, hay gráficos de barra, gráficos de línea. Esto se va a poder compartir directamente, se va a crear el enlace y se va a poder compartir a los responsables sin necesidad de entrar a ningún lado. Desde el celular o desde la computadora cargan ese link en un navegador y van a poder ver estos mismos gráficos en cualquier momento. ¿Sí? Bien. Ok. Bien, entonces, estas evaluaciones proactivas cumplen lo mismo que hasta ahora, ¿sí? Con el análisis automatizado de las pruebas de cumplimiento, hay buenas prácticas presentadas al CEO, los dueños de los procesos se sienten involucrados, ¿sí? Y es importante que los hagamos partícipes para que todo el circuito y el ciclo se complete, ¿sí? Que no descanse solo en la auditoría que va a hacer el análisis o el control cuando lo tenga planificado, sino que también estén involucrados y podamos resolver entre todos en tiempo y forma las excepciones que se puedan llegar a dar. ¿Sí? Bien. Y por último, se van a poder realizar evaluaciones predictivas con ACL, ya que tiene unos comandos de Machine Learning que nos van a permitir hacer análisis de comportamientos, analizando los datos, pero esto va a quedar en una webinar aparte. Ya les Esto lo vamos a vamos a estar estar viendo avisando. en el futuro cuando hagamos la nueva webinar de evaluaciones predictivas, todo lo que es la Machine Learning. Exactamente. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias, muy, muy clara como siempre, pero sí, también le damos el espacio a todos los demás Andrea nos va a permitir para que nos den las preguntas que hayan surgido. Muchas gracias. Tenemos, bueno, estuvimos respondiendo algunas preguntas y respuestas en vivo. Tenemos unas preguntitas más. Si tengo scripts armados, ¿puedo subirlos directamente a robots? Sí, no hay ningún problema. Como les mostré en el ejemplo, vamos a tener que agregar simplemente unas declaraciones, unas etiquetas específicas para que el robot pueda entender qué es lo que tiene que hacer y simplemente subir estos scripts a el robot y nada más. Es decir, con eso alcanza para poder automatizar con robot los scripts que ya tengan desarrollados. Perfecto, Mari. ¿Hay límite en la cantidad de robots que se pueden crear? No, no hay ningún tipo de límite. Pueden crear los robots en base a las necesidades que se les planteen. Perfecto. Y la última preguntita, ¿se puede ejecutar varios robots o tareas al mismo tiempo? Sí, sí, se pueden ejecutar en forma manual o planificada, como ya lo vimos. Perfecto, Mari, muchas gracias. De nada. Las preguntas que quedan pendientes las vamos a estar respondiendo vía mail. Van a encontrar contenido en nuestras páginas de Instagram, Facebook y LinkedIn. Hay contenido muy interesante. Les agradecemos la participación a todos. Muchas gracias.